Hola lectoras, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy me apetecía venir a recomendaros unos cuantos libros que yo creo que son ideales para leerse ahora en invierno. Hace un par de años ya os hice un vídeo de recomendaciones invernales también, os lo voy a dejar por aquí por si queréis cotillearlo, porque no voy a repetir ninguna recomendación en el vídeo de hoy. En primer lugar, traigo una recomendación para los más pequeños de la casa o para los adultos, sí, como yo os sigue gustando leer literatura infantil, y se trata de El viaje al país del hielo, que es el primer tomo en esta serie de El Club de Exploradores de El oso polar de la autora Alex Bell. Me parece que la serie hoy en día tiene un total de 6 libros, aunque es verdad que solo nos han traducido al español los 3 primeros, juraría, al menos era así la última vez que lo comprobé, porque en un principio se pensó como trilogía, así que yo creo que, bueno, leyendo los 3 primeros al español todo quedará cerrado, pero también es cierto que este primero se puede leer a modo de autoconclusivo, así que, bueno, tampoco hay que preocuparse, pero yo os proporciono los datos porque creo que siempre está bien estar al tanto. Esta es la historia de Stella, que es la hija de un explorador a quien siempre han fascinado las historias que su padre le cuenta de sus viajes y de sus aventuras. Por lo tanto, ella tiene clarísimo que también quiere ser exploradora. ¿Qué pasa? Que resulta que el Club de Exploradores no acepta mujeres en sus filas, pero Stella no piensa aceptar un no por respuesta, de modo que acaba convenciendo a su padre de que le permita acompañarlo en su próxima expedición al país del hielo. ¿Qué pasa? Que durante el viaje ella y me parece que 3 niños más que también iban en la expedición se separan de los adultos y tienen que atravesar este país del hielo por su cuenta. Por lo tanto, van a vivir su propia aventura sin adultos, como es habitual que suceda en las historias infantiles o middle grade. La verdad es que me gustó mucho el elenco de personajes y cómo van evolucionando y desarrollándose las relaciones entre ellos. Lo cierto es que creo que es el aspecto que más me emociona ver cómo sigue evolucionando en los siguientes libros, pero además de eso considero que es una lectura invernal estupenda por la ambientación del país de hielo. O sea, es que no hay nada más invernal, os lo prometo. También tiene ilustraciones que son una monada y ayudan a sumergirse en la historia. A ver, que estaba buscando una que no fuera mucho spoiler. Aquí tenemos a algunas criaturas fantásticas y es eso, básicamente es una historia middle grade con mucha aventura y unas criaturas fantásticas, trolls, yetis, hadas, unicornios y demás, que para mí sinceramente creo que forman un conjunto muy chulo. Mi siguiente recomendación es un tanto diferente a las que os suelo hacer porque es un libro de no ficción. Concretamente se trata de Hygge, la felicidad en las pequeñas cosas, de Make Wiking, que nos invita a descubrir por qué los daneses son los más felices del mundo y cómo tú también puedes serlo. Como os digo, es un libro de no ficción. Os hablé bastante de él en un blog del invierno pasado, que fue cuando me lo leí, así que os lo voy a dejar también por aquí enlazado, por si queréis cotillearlo. Y básicamente es un libro, pues eso, que nos habla del concepto del hygge, que es una palabra que tienen los daneses para definir ese sentimiento de calidez que sentimos, por ejemplo, en el hogar o en situaciones o junto a personas que nos hacen sentir muy bien. Esto explicado a grandes rasgos, ¿vale? Porque es un concepto que va bastante más allá y en este libro creo que, sin llegar a ser como súper técnico, filosófico, sí que es verdad que desgrana bastante bien y con una profundidad, yo creo que bastante conveniente, todo lo que es este concepto. Sí que es verdad que toca un poco temas más superficiales como, bueno, pues una buena iluminación del hogar con velas, con luz baja en vez de con focos de luz muy intensos, jerseys calentitos, etcétera, que todo eso forma parte de la experiencia del hygge, pero además de eso creo que nos invita a reflexionar un poquito más allá, a pensar en lo que nos hace sentir seguros, ya no solo a nivel personal o individual, sino también el inmenso papel que juega la sociedad y el sistema político y cómo trata el gobierno a sus ciudadanos para que estos puedan sentirse pues realmente cómodos y se consideren felices, ¿vale? Que es lo que hace el gobierno danés, por ejemplo, para que sus ciudadanos parezcan sentirse los más felices del mundo, etc. Ya os digo que a mí me pareció bastante interesante. También ahonda un poquito en un tema un poco lingüístico, ¿no? Que es el hecho de que si tú tienes una palabra como hygge para definir ese estado de satisfacción personal y felicidad, es porque existe esa sensación entre tus ciudadanos, ¿no? En cambio, en culturas que no tienen esa palabra, esa definición, bueno, no sé, hay bastante en lo que pensar y en lo que reflexionar, y el invierno me parece una época muy adecuada para ello porque me da la sensación que es una época en la que tendemos a
recluirnos más en nuestra casa, ¿no? Y a buscar esa comodidad física, sí, pero una comodidad física que lo que nos proporciona también es una comodidad espiritual. Me sabe muy mal porque probablemente no me estoy explicando demasiado bien, en parte porque el hygge es algo intangible, pero de verdad que es algo sobre lo que a mí me gusta mucho reflexionar y que si tenemos gustos afines más allá de los libros, creo que os puede gustar o por lo menos parecer interesante. Mi siguiente recomendación es Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez. En general, casi todas las novelas de Mónica Gutiérrez que yo he leído serían bastante ideales para el invierno. De hecho, creo que en el vídeo anterior que os comenté ya os recomendé La librería del señor Livingstone, que aprovecho para volver a recomendaros encarecidamente. Pero bueno, volviendo a este libro, como os decía, me parece ideal para leer en invierno por dos motivos. El primero es que la historia empieza en enero, después de Navidad, en un pueblecito de los Alpes, así que hay nieve, hay chocolate caliente. Y el segundo motivo es que, como os decía que pasa con muchos de los otros libros de la autora, es que se trata de una historia feel good, es decir, es una historia pensada para hacer sentir bien a los lectores y para transmitir sentimientos de calidez y de corazón calentito, sinceramente. Esta es la historia de Abril, que comete ciertos errores en el trabajo, errores pues bastante catastróficos, de modo que decide huir y se marcha a una casa que tiene su abuela en un pueblecito de los Pirineos como para lamerse las heridas y olvidarse del mundo y no tener contacto con nadie. Pero su abuela, para dejarle la casa, le impone la condición de que debe reiniciar el club de lectura del pueblo y encontrar unas vasijas perdidas que se supone que están enterradas en algún lugar del jardín. Bueno, Abril acepta, pero cuando llega allí se da cuenta de que no va a poder estar tan sola como quería porque tiene que compartir la casa con Alex, que también está tomándose un respiro y un descanso de la vida por sus propios motivos, y además, bueno, el tema del club de lectura pues le va a hacer entrar en contacto con muchas otras personas y realmente a través del contacto con el resto del pueblo, de la convivencia con Alex, Abril se va, no quiero decir curando gracias a los demás exactamente, pero bueno, va evolucionando y vamos a ver todo ese proceso y cómo avanza y cómo se desarrollan sus relaciones. Y como os digo, Mónica escribe de una manera que realmente llega al corazón, tiene muchas reflexiones que a mí me parecen muy bonitas por un lado, sí, pero también acertadas e indicadas sobre cómo vemos o encaramos la vida y nos ayuda, creo, a ver las cosas de una forma más amable. Como veis, pues yo le puse unos cuantos post-its a todas estas frases, reflexiones, también a un montón de cosas con las que me siento identificada y es que siempre me arranca una sonrisa con las referencias que utiliza. En fin, que para mí fue un acierto seguro. Si habéis leído otras cosas de la autora y os han gustado pero aún no le habéis dado una oportunidad a dadle una oportunidad, por favor. Y si no habéis leído hasta ahora nada de temática feel good pero creéis que os apetece darle una oportunidad, una recomendación. Y seguimos, ahora pasamos a la fantasía y es que os quiero recomendar La enciclopedia de hadas de Emily Wilde de la autora Heather Fawcett, que es un inicio de trilogía. Ya tenemos el segundo publicado también en español, que se titula El mapa de Emily Wilde de las tierras extrañas, y yo tengo la esperanza de que el tercero y último se publique este año en español. El caso es que este es un libro que yo he visto recomendar para otoño, pero sinceramente es una de las cosas más invernales que os podéis echar a la cara. No tengo claro exactamente cuándo se inicia la historia. Vale, se inicia el 20 de octubre, ¿vale? Que es verdad que es otoño, pero la ambientación es en un país nórdico que está cubierto de hielo, hace muchísimo frío, hay hadas invernales, etc. Entonces, para mí, este es un libro que hay que leer en invierno. Sí que es verdad que el segundo me parece un pelín más otoñal, aunque también me transmite unas vibes que yo creo que son adecuadas para el invierno, por eso lo he traído también para enseñároslo. Pero bueno, como minimísimo, este primero para mí es un libro invernal y es un libro estupendo. Yo hace tiempo que me cuesta un poco conectar con la fantasía pura y dura, y esta es una historia de fantasía cozy que la verdad me absorbió casi desde el primer momento y lo he disfrutado un montón. El segundo también me ha gustado mucho, estoy enamorada de los protagonistas y estoy esperando con muchísimas ganas la tercera entrega, así que yo tenía que venir a recomendároslo otra vez. Como os digo, es una historia de fantasía cozy, fantasía acogedora, en la que tenemos a Emily Wilde, que es profesora universitaria especializada en el estudio de las hadas. Y ella se va a un país, como os digo, del norte, cuyo nombre no puedo pronunciar, ¿vale? Hramsvik en Josland,
No puedo, no sé cómo se pronuncia esto, lo siento muchísimo. Pero bueno, como os digo, es un país pues del norte con mucho hielo, hace mucho frío. Las hadas de por allí pues son especiales de la zona, entonces Emily se traslada allí porque quiere estudiar a más profundidad. Y aunque ella es una de estas típicas protagonistas eruditas, muy centradas en el conocimiento, que prefiere leer un buen libro a tener un contacto con cualquier otro ser humano, el caso es que la sigue hasta allí Wendell, que es otro profesor de la universidad, que en teoría son rivales académicos, pero la pura y dura realidad es que él es su único amigo y es completamente el polo opuesto a Emily. Es muy extrovertido, es más superficial, la verdad, pero se complementan súper bien porque donde ella le cuesta mucho hablar con los locales, la gente del pueblo, para averiguar qué historias y qué lore, qué folclore tienen sobre las hadas, pues eso lo puede hacer Wendell y ella puede analizar otra serie de cosas de manera mucho más analítica, mucho más estudiosa, etcétera. Y bueno, que forman un equipo bastante disparatado, pero que al final acaba funcionando muy bien y que a mí me conquistó por completo. Eso sí, como os he mencionado, es una historia de fantasía cozy, lo cual quiere decir que no hay muchísima acción todo el rato, sí que hay pues la escena y la parte de acción de la trama hacia el final, ¿no? El conflicto ese que tiene que haber en todas las historias de fantasía, pero es verdad que la mayor parte del libro es como más pausada, se toma su tiempo con la narración, con los personajes, y a mí eso personalmente me gusta mucho, pero bueno, puede que no sea del gusto de todo el mundo. Otro que os quería recomendar es Divine Rivals de Rebecca Ross, que es el inicio de una biología. El segundo aún no me lo he leído, pero para que lo identifiquéis por si no os suena, es este, Ruthless Vows. Y como os digo, no me lo he leído todavía este segundo, pero ya tenéis los dos publicados también en español, Rivales Divinos y Promesas Crueles, juraría que es el segundo, así que si os interesa lo que os voy a contar y todavía no los tenéis, pues los podéis conseguir tanto en inglés como en castellano. Que lo sepáis. El caso es que esta historia es bastante famosa, sinceramente. Yo creo que mínimamente os debe de sonar y me parece que está bastante a la altura de su fama. Sí que es verdad que para mí no fue un 5 estrellas, fue más bien... Ahora no sé si le di un 4 o un 4,5, pero de todas maneras me parece una historia que merece la pena. Esta historia empieza con Iris y Roman, que trabajan en un periódico y pues también son rivales que están peleando como por el mismo puesto. El caso es que viven en un mundo con ciertos toques de magia en el que se está desarrollando una guerra entre dos dioses. Por ejemplo, el hermano de Iris está luchando en el frente y por una serie de motivos ella acaba haciéndose reportera de guerra y va al frente a hacer su trabajo, ¿no? A informar sobre la guerra. Paralelamente a esto, Iris tiene una máquina de escribir mágica y ella se está escribiendo con alguien cuya identidad no conoce, pero siente que conectan mucho, ¿no? Y se van escribiendo cartas. El caso es que nosotros como lectores sabemos casi desde el principio que la persona con la que se está carteando Iris, aunque ella no lo sepa, es Roman. Y Roman, bueno, ya os he dicho que es como su rival en el periódico. Podría parecer un enemies to lovers, pero en realidad no acaba de serlo. Y sobre todo es un libro que me parece muy bien escrito con mucha delicadeza, sobre todo cuando habla de, pues eso, de la guerra, de los ataques, de los soldados, y también precisamente por esa ambientación en plena guerra me parece que es un libro adecuado para el invierno, no en el sentido de los demás de cálido y acogedor, pero como que esa atmósfera gris, ¿no? Esa pena, esa incertidumbre, ese miedo, puede que también conecten con las partes más oscuras del invierno, así que bueno, es un libro que sí que os recomiendo. Ya sabéis que yo a veces tengo la duda porque los libros que vienen con demasiado hype de redes a veces me decepcionan, pero aunque ya os digo que no le di las 5 estrellas rotundas, sí que considero que es un muy buen libro que merece la pena leer. Y mi última recomendación va un poquito en la misma línea de Rivales Divinos, en el sentido de que creo que es apropiado para el invierno, pero porque lo que transmite es como más gris, más lúgubre, un poco más oprimente, pero me parece que también está maravillosamente bien escrito. Y os estoy hablando de La vida invisible de Adi LaRue de B.E. Schwab. Este también es un libro famosísimo, que ha tenido muchísimo éxito en redes. Y sí que es verdad que mientras Rivales Divinos me gustó mucho, este de aquí quizá me gustó un pelín menos. Es un libro que
parece despertar como muchas pasiones entre los lectores. Hay gente que lo ama, que es su favoritísimo de la vida, y también hay gente que lo tiene por aquí, que dice que es muy aburrido, que no vale para nada, etc. Para mí, sinceramente, está como a medio camino, ¿vale? Está por aquí, creo que le di o 3 estrellas o 3 estrellas y media, pero sí que me parece un libro que está bien leer al menos una vez en la vida porque invita a muchas reflexiones que yo creo que son pertinentes, y también, sinceramente, es una delicia de leer por, ya os digo, lo bien escrito que está, lo bien traducido que está también, que es algo importantísimo. Patricia Sebastián hizo un trabajo estupendo con esta traducción. Tengo un montón de cosas subrayadas, ¿vale? Y yo no suelo subrayar, pero con este libro, de verdad que, aunque ya os digo que quizá no acabé de conectar del todo con la protagonista y su historia, la manera en la que está narrado y las reflexiones que hace en torno a el arte, a ser recordados como personas, a lo que realmente importa, a las relaciones con los demás, etcétera, todo eso creo que merece muchísimo la pena, la verdad. Y como curiosidad así friki, lo tengo firmado por la autora, ¿vale? Porque vino a España hace unos añitos y tuve la suerte de ser su intérprete, y me dijo que este era el primer libro de Adi LaRue en español que firmaba, así que mi ejemplar me parece muy especial y la verdad que eso me gusta. Y bueno, por último, aunque probablemente debería haber empezado por aquí, os cuento un poquito de qué va. Esta es la historia de Adi, que hace un pacto con el diablo para escapar de un matrimonio de conveniencia. La historia empieza en 1740, entonces ella prácticamente le entrega su alma al diablo, ¿no? Como os decía, para poder escapar de esa situación, y además el diablo le concede la inmortalidad, pero el trato tiene una pega, y es que por más que Adi va a vivir siglos, nadie se acordará nunca de ella. Es decir, puede estar hablando con alguien que si esa persona gira la cabeza un segundo y vuelve a mirarla, no se va a acordar de quién es ella, no se va a acordar de que estaban manteniendo una conversación, nada. De modo que vamos siguiendo la historia de Adi, pues de eso, desde 1714 hasta la actualidad, la vemos evolucionar, vemos por todo lo que pasa, cómo se va adaptando a esta vida inmortal en la que nadie se acuerda de ella, y es aquí pues donde surgen muchas de las reflexiones, ¿no? Sobre lo que significa la verdadera inmortalidad, si no será más bien que nos recuerden, o bueno, el arte, las relaciones con el resto de personas, etc. Hasta que un día Adi conoce a la primera persona que sí consigue acordarse de ella, y bueno, pues evidentemente nos va a contar también la historia de cómo se relaciona con esta otra persona, lo que le va a parecer al diablo que Adi tenga una nueva persona en su vida, porque durante muchos años el diablo ha sido la única constante en la vida de Adi, el único ser que se acordaba de ella, etc. Como os digo, yo no os lo estoy vendiendo como una historia que os cambiará la vida, porque no fue así en mi caso, aunque ya os he comentado que hay muchas otras personas para quienes este libro se cuenta entre sus favoritos indiscutibles, pero como os comentaba, sí que me parece un libro que merece la pena leerlo como mínimo una vez en la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, contadme si habéis leído este de aquí y os ha gustado, porque me da un poquito de miedo, sinceramente, que no me guste tanto como el primero, o que las cosas no se cierren de una forma que me vaya a resultar satisfactoria. No sé, quiero confiar en Rebecca Ross, ¿vale? Quiero confiar en ella, como mínimo sé que me va a gustar la forma en la que está escrito, y aparte pues adoro a Rebecca como persona, además de como autora. También he tenido la suerte de conocerla y es un sol, de verdad, o sea, es un ángel caído a la tierra. Pero bueno, en fin, que me comentéis si lo habéis leído, cualquiera de los otros. También estoy abierta a recibir nuevas recomendaciones invernales, de modo que si tenéis alguna que os parezca que pueda encajar conmigo, abajo en comentarios. Y si no se os ocurre qué decir, pero queréis ayudarme con esa interacción extra, siempre podéis dejar el emoticono de un muñeco de nieve en comentarios. Y además, pues todo lo habitual, dar me gusta, activar la campanita, suscribiros si no lo estabais ya, y compartirlo con alguien a quien creáis que también le puede gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo.